La vida se ha vuelto tan impersonal, creemos que estamos más conectados que nunca y sí, probablemente sí lo estamos y la información es inmediata, pero estamos más alejados los unos de los otros que nunca también. Creo que estoy generando una reconexión, pero también a través de una situación no directa, sino indirecta. Me llamo Roberto del Río, soy artista plástico. No me gusta nada más catalogarme en artista plástico. Ahora estoy comenzando a ejercer en lo sonoro. Mi plástica antes se refería un poco más a un sentido maximalista. Tenía que abarcar con mucho contenido los espacios en los que trabajaba. Y ahora estoy atravesando por esta situación en la cual me he sentido más cómodo ahuyentándome un poco del maximalismo. Mi última serie, entre menos concluida se ve, más cómodo me siento con ella. Esta disciplina de cubrir de capas sobre capas, veladuras sobre veladuras en mi obra, me ha llevado al desapego, a entender un poco más esta situación que nos adolece mucho como humanidad, que es la pertenencia. En su mayoría me han dicho, es que no sé qué es lo que siento al entrar a ver el espacio, pero me identifico. Y eso es un poco lo que quise generar con este cuerpo de obra, el no necesariamente entrar y reconocer inmediatamente el discurso o de qué se está hablando, sino de manera más personal, como espectador, entender qué es lo que te está queriendo comunicar aquello que ves, pero en relación a cómo eres tú, no necesariamente lo que yo quiero imprimir en ti. Yo normalmente cada 3 años voy apartando ciertas piezas para en un solo momento poder terminarlas en conjunto. Entonces en ese aspecto mi obra es una obra de constante cambio. Eso también creo que es muy relevante a la situación del humano. El aprender el reiniciarte, reinventarte, reescribirte. Todo el tiempo estamos cambiando constantemente, no somos la misma persona. Siempre he sido un fiel creyente de que todo el mundo tiene que experimentarse creativamente, porque estamos muy predispuestos a, no, yo no sé pintar, no, yo no sé cantar, yo no sé hacer esto, y ya te imputaron eso y de ahí no te sacan. Pero cuando comienzas a experimentarte, a dejarte ir y todo, de verdad todo comienza a conectar de manera más sencilla. Claro que se genera un vínculo con lo que se adquiere, con lo que se colecciona, pero al mismo tiempo se tiene que generar una destrucción, un olvido. Y me han preguntado eso, ¿pero qué te genera el poner tantas capas? ¿Es por una intención de volumen, es matérico, es por un resultado de contenido? Y no, en realidad es nada más por generar una estética, un recuerdo y despedirme de él, el generar este vestigio, esta capa como lo es la historia, que se va desarrollando por quien la escribe y quien la lee. Pero principalmente es adaptarse a todas las condiciones que se nos van presentando. Siento que es la manera óptima de vivir esta vida y de entender que todo está en un constante cambio. Creo que es muy importante estar en paz con entender que todo es un proceso, que todo tiene un principio y un fin. Sin embargo, yo no lo veo mucho como un fin marcado. Yo siento que es nada más una continuación a algo más.